Saludos jóvenes, vamos a continuar en esta segunda sesión de nuestro curso Física 1 correspondiente al equilibrio de cuerpos rígidos para realizar un breve ejemplo, un ejercicio en la obtención del diagrama de cuerpo libre y los detalles necesarios para resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bien, como recordaremos, la condición básica que debemos eh, tener presente la condición básica de equilibrio para un cuerpo rígido es de que la sumatoria de fuerzas en los ejes, en el eje X y en el eje Y, deberá ser cero. Esa es la condición principal, ¿sí? Vamos a decir que hay equilibrio estático y equilibrio dinámico. Ahorita, eh, por la sesión y por el tiempo, vamos a hablar del equilibrio estático. Básicamente es extensivo, ¿sí? Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas debe ser cero de los vectores que estén involucrados en ese cuerpo, como podemos ver acá, y la sumatoria de fuerzas en Y deberá ser cero, ¿sí? Como resultado, el objeto no se mueve, cumpliendo la primera ley de Newton, y por lo tanto estaremos dándonos cuenta que mediante este procedimiento podemos determinar la condición de equilibrio de ese cuerpo rígido, ¿sí? Muy bien. Por ahí quedó pendiente un ejercicio. Bueno, el diagrama para este ejemplo nos estaba preguntando que cuál sería la fuerza F para que la componente paralela al eje X, de acuerdo a la rampa, sea 60 newtons. Bueno, en este caso F por el coseno de 30 será la proyección del vector paralelo a la rampa y por lo tanto despejamos el vector o la fuerza F, ¿sí? F por el coseno de 30 igual a 60, por lo tanto F será igual a 60 entre el coseno de 30. Ese valor lo podemos utilizar ahora para proyectarlo en la componente perpendicular a la rampa. Ahora será F por el seno de 30 grados, ¿de acuerdo? Bien, ahora todo está referenciado, al menos en este punto, a la rampa, ¿sí? Es un primer ejercicio básico, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir poco a poco y este ejemplo, este primer ejercicio que estamos haciendo ahora, vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre para responder una gran pregunta del problema. Dice un semáforo que pesa 122 newtons, cuelga de un cable unido a otros dos, sostenidos un soporte como el de la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperá si la tensión en ellos supera los 100 newtons. El semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá. Ok. Nos están preguntando las condiciones de tensión, ¿sí? Nos dicen por ahí que los ángulos para los vectores, para esos vectores de tensión que representarán fuerzas de tensión, son 37 y 53 grados respectivamente. Si ustedes trazan una horizontal que pase por ese nudo que se va a estar presentando, ese nudo que une los tres vectores, observaremos una propiedad interesante que se llamará la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de inclinación de 37.0 se va a presentar en el eje X que pasa por el nudo, ¿sí? Hacia T1. Y ese ángulo de 53 se presentará del eje X que pasa por el nudo hacia T2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 37.0 será ese ángulo de inclinación en T1 de este lado del eje X y 53.0 para T2. T3, al ser un vector fuerza que está completamente vertical, no tendrá componente en X, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, podemos observar que al establecer nuestro diagrama de cuerpo libre, observamos tres vectores, ¿sí? Tres vectores de tensión, T1, T2, T3. Ahora, ¿cuál será el ángulo de inclinación de T1? Bueno, esos 37.0 que están
medidos respecto de ese soporte se estarán presentando ahora respecto de la horizontal, respecto del eje X 37,0 por la propiedad de los ángulos opuestos al vértice, y el vector T2 tendrá una inclinación de 53 respecto de esa horizontal. T3 está completamente vertical. Bien, ahora, recordando la condición de sumatoria de fuerzas en X en Y igual a 0, para cumplir la condición de equilibrio, tendremos que obtener las componentes en X y en Y para cada vector. ¿Cómo procedemos? Bueno, para el caso de T1, la componente en X sería menos T1 por el coseno de 37 al estar en el segundo cuadrante, como pueden observar. La componente en Y será T1 por el seno de 37, por lo tanto es positiva al encontrarse en el segundo cuadrante. Para el vector T2, al encontrarse en el cuadrante 1, ambas proyecciones son positivas. T2 por el coseno de 53 y T2 por el seno de 53. El vector de la tensión 3 no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y al estar completamente vertical y tiene un valor de menos 122 newtons. Observen que es necesario obtener estas componentes para establecer las ecuaciones de equilibrio. Ahora bien, vamos a aplicar las condiciones para el equilibrio del cuerpo rígido. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para la ecuación 1 de sumatoria de fuerzas en X será menos T1 por el coseno de 37 más T2 por el coseno de 53 igual a 0, que está representando estos vectores que actúan en el eje X. Y en la ecuación 2 ahora la sumatoria de fuerzas en Y será T1 por el seno de 37,0, ¿sí? Porque ahora estamos tratando de obtener las componentes verticales, más T2 por el seno de 53, que será esta componente, menos 122 newtons, que representa la tensión de T3, igual a 0. Como pueden observar, la ecuación 2 tiene 3 términos, mientras la ecuación 1 tiene 2. Eso nos da indicativo de que son 3 componentes en la ecuación de fuerzas en Y y 2 en X. Bien, procediendo con la simplificación, vamos a, si ustedes observen, tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas. Las incógnitas son T1 y T2, por lo tanto son ecuaciones simultáneas que se pueden resolver por varios métodos, sustitución, determinantes, ¿sí? Pero bueno, vamos a utilizar sustitución para un primer ejemplo. Vamos a despejar T2 en la ecuación 1 y la vamos a sustituir en la ecuación 2 para obtener nuestra primera variable, que sería T1. ¿De acuerdo? Bien. Observemos, menos T1 por el coseno de 37 más T2 por el coseno de 37. Pasamos al lado derecho de la ecuación T1, ¿sí? De este lado, y despejamos T2 en términos de T1. Vayan siguiéndolo en su libreta para que observen. T2 será igual a T1 por el coseno de 37,0 entre el coseno de 53,0. Al pasarse con signo positivo, nos queda que T2 es igual a 1.33 por T1. Haciendo la sustitución en la segunda ecuación, T1 por el seno de 37 más T2 se sustituye prácticamente por 1.33 por T1 por el seno de 53,0 menos 122 igual a 0. De aquí obtenemos que nuestro vector T1, la magnitud es de 73,4 newtons, y sustituyendo esto en 1 me da que T2 es 1.33, perdón, 97,4 newtons. ¿Sí? Como pueden ver,
no rebasa los 100 newtons, por lo tanto no ocurre ninguna condición de que se vaya a romper algún tensor, no se llega a ese punto, pero observen cómo mediante esa condición de sumatoria de fuerzas en X y en Y pudimos responder algo tan importante, ¿sí? Eso es fundamental al momento de establecer la descomposición o la proyección en X y en Y y aplicar las condiciones de equilibrio sumatorias en X0, sumatorias en Y0. Muy bien. Ahora, como ejercicio, vamos a ver este problemita. En este ejercicio lo único que estoy pidiendo es que traten de obtener el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. ¿Qué quiere decir? Son dos diagramas de cuerpo libre al estar presentándose dos objetos. El problema dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción, recuerden. Encuentren la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Ok, eso será para una segunda parte, ¿sí? Lo importante es que en el objeto M1 identifiquemos qué fuerzas están actuando. Recuerden que en la sesión número 1 veíamos que son 4 fuerzas: fuerza normal, fuerza de tensión, el peso y la fuerza de fricción. En este caso, bueno, ¿cuáles intervienen con la masa 1? Y en el objeto masa 2, ¿qué fuerzas están interviniendo? ¿Sí? Apliquen los conceptos básicos. Vamos a continuar con la misma bibliografía. Y las páginas que les había dado en la sesión pasada son completamente aplicables. Por ahí estuvimos checando que es muy bueno manejar la bibliografía para que se apoyen. En este caso estamos hablando, vamos a ver por ahí, las páginas 126 a la 128 para retomar ese contexto, diagrama de cuerpo libre, y para conceptualizar todas las fuerzas en nuestro modelo en nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Por el momento sería todo. Vamos a esperar. Voy a elaborar el problemario. No se desesperen, tengan calma por favor, y nos estaremos viendo en una sesión más. Chequen la página, el problemario.